Me alegra estar nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy es supremamente clave para entender el por qué esta pandemia ha deteriorado el concepto de algunos frente a la fe de la iglesia. Muchos creen que la fe de la iglesia en este momento no es una fe activa. Inclusive se han atrevido en las redes sociales a hablar mal de la iglesia. Inclusive han tratado en algún momento también de hablar mal de nuestro Dios. Pero hoy quiero que tú te afiances en tu experiencia con Dios y determinado avances hacia adelante. No voltees a mirar conceptos o ideas sin fundamento y no hagas caso a las voces que hablan sin tener una convicción o una experiencia real y un argumento bien fundamentado. Quiero empezar en este momento contando una historia. Imagínate que cuando tenía yo alrededor de 12 años, viajé con un hermano que en ese momento tenía 15 años aproximadamente, y salimos en un barco a la madrugada desde un puerto que se llama Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca, y fuimos a una isla que se llama Gorgona. Esa isla es hermosísima, pero en la madrugada mi hermano me levanta diciéndome que estaba mareado. Nos despertamos porque no nos podíamos levantar solos, teníamos que levantarnos acompañados, y al levantarnos fuimos a donde la persona que dirigía la excursión, y esa persona acompañó a mi hermano a la parte de atrás del barco. Entré en pánico realmente cuando vi cómo las olas eran tan gigantescas que podían golpear durísimo el barco. El barco era un barco de madera, pesquero, grande, pero las olas eran más gigantes. Al ver cómo mi hermano bajaba al pasillo del barco y lo ubicaban en la parte de atrás, y al yo desconocer en dónde estaba, entré en pánico y le pedí al director de la excursión que me llevara donde mi hermano, porque yo también estaba medio mareado, pero realmente era del susto de imaginarme a mi hermano dónde estaba. Y yo llegué allá donde él estaba, y estaba ubicado en una zona centro de la parte de atrás del barco, con su bolsa atendiendo su mareo, y yo me hice un rato ahí en ese punto, y al ver lo que no le iba a pasar nada, me fui con el director de la excursión y me hice en todo el centro donde está el timón del barco. Horas después realmente me mareé y terminé volviendo un desastre en la zona. Pero ¿a dónde quiero ir con este punto? Y es que nunca nos hemos enfrentado a olas gigantes. Nunca nos hemos enfrentado a situaciones realmente que nos pongan a temer y a pensar situaciones catastróficas. Y es lo que yo experimenté ese día en esa situación. Esa situación sí me permitió a mí entender algo muy importante, y es que mi hermano me interesaba mucho. Mi hermano me interesa actualmente mucho, y amo inmensamente a todos mis hermanos en sangre. Si no hubiera vivido esa situación en la cual de pronto ninguno quisiera vivirla, no hubiera experimentado esa intensidad y ese sentimiento tan fuerte que marcó mi vida de ahí para adelante, en mi relación y mi vínculo con ese hermano en particular. Y después tuve situaciones especiales con cada uno de mis hermanos, y de eso se trató la vida. De eso se trata la vida, de generar esos vínculos fuertes. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar para el tema de hoy. Digámosle: Señor, por favor, háblanos y dirígenos, Señor. Te doy gracias porque una vez más nos enseñas a sobreponernos a las dificultades y a las adversidades. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo lo que permites en mi vida, las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas, Señor. Porque sé que de todo eso saco provecho, y tú lo ayudas, lo usas para
beneficiarme, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y quiero que vayamos a este texto en Mateo 8. No es el texto principal del día de hoy, pero es importante que contextualicemos nuestro texto de hoy, porque en Mateo 8 ocurre algo muy especial. Vamos a leerlo. Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es importante que sepamos la diferencia entre estar en alta mar, en estar con vientos en contra, y el estar en una verdadera tormenta. Yo estoy consciente y sé que lo que viví con mi hermano no era una tormenta. Estábamos en alta mar y seguramente teníamos algo de viento en contra. Eso lo puedo asegurar porque pues entiendo un poco de la dirección de los vientos. Pero es importante que entendamos eso. Y además que sepamos qué es eso que ocurre cuando Jesús ora y se hace una gran bonanza. Por eso te invito a que veas estos cortos videos que nos ilustrarán muy bien estos conceptos. Muy bien, ahora al saber estos conceptos y al tener clara una idea de lo que es tormenta, de lo que es estar en alta mar y de lo que es tener los vientos en contra, y además saber qué es una bonanza, ahora sí vamos a nuestro texto de hoy, que está en Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche,
estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y es muy importante entender este episodio después de haber leído el pasaje de Mateo 8. Porque los discípulos estaban enfrentados a un viento en contra, no era una tormenta. Ahora, bien, en las redes sociales vemos algunas conjeturas donde las personas dicen que Jesús caminó sobre las aguas porque tenía el mar una escarcha de hielo. Yo trato de imaginarme el viento en contra y cómo se formarían las olas en ese momento para poder presentar dificultad a los grandes pescadores que eran esos 12 discípulos. Y además, no todos eran buenos pescadores porque habían otros oficios en medio de ellos, pero yo me imagino a ellos luchando con la situación y Jesús caminando sobre la escarcha de hielo. A mí eso no me cuadra. Literalmente había un viento en contra y habían olas que se estaban formando y los estaban volviendo en aprietos. Ahora, si tenía hielo lo suficiente para que Jesús caminara, ¿cómo es que Pedro se estaba hundiendo? Bueno, despejando esa situación, yo quiero que nosotros ahora nos concentremos en nuestro tema. Y es que muchas personas en esta situación de la pandemia y en esta situación en contra, esperan encontrar o tener un Dios que evitara esta situación. Y preguntan: ¿por qué Dios no evita esta situación? ¿Por qué si Dios es Dios no hace algo para que esto no se dé? Muchos dicen: bueno, pero es que si realmente existiera Dios no se darían este tipo de situaciones. Y eso se contesta con un argumento muy sencillo, y es que Dios respeta el libre albedrío de aquellas personas que jugaron con las cepas o hicieron los estudios con las cepas y se les escapó la cepa, ya sea del murciélago o del laboratorio. Porque hay dos argumentos muy fuertes en las redes sociales que dicen que la cepa salió de un laboratorio, de un murciélago. Pero sea cual sea la situación, Dios respeta el libre albedrío de aquellas personas que estaban haciendo sus estudios y se les salió de control esa situación. Porque le quitaría sazón a nuestra vida el que Dios interviniera nuestra vida ante nuestras propias decisiones. Eso le quitaría una sazón importante a nuestra vida. Queriendo hoy de pronto ir a hacer algo y que Dios dijera y se impusiera a Dios y dijera: no, usted hoy no me sale de la casa y punto, y mande un ángel o mande candados para la puerta y no saliéramos. No tendría sentido y perdería mucha sazón, mucho sabor la vida. Dios respeta el libre albedrío. Ahora, estando en medio de la situación, Dios espera que nosotros actuemos. Porque ¿saben algo que he aprendido? El Evangelio de Cristo no está enfocado en los milagros.
El propósito del Evangelio de Jesucristo está enfocado en que seamos discípulos. Los milagros ocurren, las respuestas las vivimos, y seguramente cada familia de manera individual ha encontrado la mano de Dios en medio de esta situación. Pero ese no es el propósito del Evangelio de Jesús. Literalmente, Dios espera que nosotros seamos en medio de esta situación. Dios espera, y a Dios le interesa quiénes somos en el tiempo y en el proceso de lo que vivimos a través del esperar la respuesta a nuestras oraciones, al esperar el ver nuestro deseo, nuestro sueño cumplido, o al ver cómo superamos esta situación, cómo nos comportamos en medio de esta situación. Ese es el interés de Dios, para que se vea Él reflejado a través de nosotros. Pedro nos enseña algo muy interesante, y yo le doy gracias a Dios por Pedro, porque Pedro fue audaz. Yo me imagino la bajada de la barca de Pedro, dificilísima. Yo no lo juzgo frente al querer hacer lo que Jesús estaba haciendo. Me parece fascinante, pero esa es una enseñanza para cada uno de nosotros de la iglesia en este momento. Y es que Dios espera que nosotros seamos sin la religiosidad en el tiempo de hoy. Hoy no hay un sitio en donde congregarse. Hoy tienes que hacer tu acto espiritual en tu casa, después de este video, durante este video. Y debes buscar de Dios. Entonces Dios ha despejado nuestra vida de esas situaciones espirituales. No hay reuniones en las cuales tú digas, ay, yo voy a ir a orar allá porque cada vez que oro allá o estoy en esa oración de allá, me siento lo más de bien y siento paz y siento que Dios está conmigo. Ya no hay eso. Dios necesita que tú dispongas tu corazón en la simplicidad de tu día a día, porque se ha vuelto simple, básico con esta situación. Dios quiere que sepamos por dónde caminar, cómo caminar ahora que hay una salida con una responsabilidad. Tú tienes que tener cuidado, cómo relacionarte, cómo llegar a la otra persona que está ahí contigo, cómo guardar un distanciamiento, sea cierto o no sea cierto lo que tú y sea tu posición frente a esta situación, pero tienes que saberte comportar frente a las otras personas. Y créeme que eso es lo que Dios espera que tú hagas en esta situación. Es una situación donde Pedro tuvo que tomar cartas sobre el asunto y caminar sobre las olas que se forman cuando hay viento en el mar. Ya ellos estaban en la mitad del mar, no estaban a la orilla del mar. Y Pedro tuvo que entender qué situación más difícil se había metido y que solo Jesús podía ayudarlo. Ahora, la primera escena de Mateo 8 reconoce algo, y es que los discípulos dijeron: Jesús, ¿quién es este que aún los vientos le hacen caso? Y en la situación de Mateo 14 ya dicen: wow, realmente tú eres el Hijo de Dios. Y lo adoraron en la barca. Lo adoraron. Lo pudieron adorar, y ahí está la evidencia que se generó una verdadera bonanza en el mar. Esa quietud que ya sabes que se forma. Ya no tenían que pelear contra nada. Sencillamente tuvieron la tranquilidad de adorar al Señor. Y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, iglesia. Una tranquilidad en medio de esta situación, una paz en medio de esta situación. No una paz suministrada porque la nevera está llena, porque tienes trabajo, porque no has terminado de hacer lo que estás haciendo y ya tienes otra cosa que hacer. No, nada de eso. Es una paz genuina que surge
de un tiempo de oración con Dios en tu día a día. Y a pesar de las dificultades, sabes que esa situación te va a llevar a conocer más a Dios. Y te va a llevar a conocer y a convencerte de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el propósito. Porque cada situación contraria que tú vivas te va a permitir ser discípulo más fiel ante el Señor. Discípulo de Jesús. Tú no puedes estar poniendo los ojos en mí ni en nadie. La palabra de Dios dice claramente que tenemos que tener puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en el Verbo hecho carne, en Jesús. Por eso quiero invitarte a decirte, rodéate de personas que realmente se cuiden, pero más del cuidado ante el virus, personas que se cuiden su espíritu y su alma y su relación con Dios. Yo quiero que vayamos al Salmo 53. Salmo 53, 1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Por eso quiero decirte que en la palabra de Dios no excluye a ni uno, ni siquiera uno de aquellos que dicen que Dios no existe. Dice la palabra de Dios que ellos son corruptos y sus acciones son malas. Por eso cuídate de con quién andas, con quién te subes en la barca. Cuídate. ¿En dónde estás poniendo tu mirada? Cierra tus ojos, vamos a orar, iglesia. Señor, yo te pido que tú hoy más que nunca, Padre Celestial, grabes en nuestro corazón esta palabra para que tú, Señor, hables a nuestra vida y nos des la sabiduría para caminar en medio de este mundo, Señor. Tú le oraste al Padre y le pediste que nos guardara de este mundo, Señor. Y creemos que tú nos guardas, Señor. Pero pedimos que tú nos des de tu sabiduría, Señor, para caminar en medio de este mundo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, y te invito para el domingo, nuestra reunión que va a estar súper especial. El tema te lo dejo ahí seguido. Y se va a tratar de hijos imperfectos a papás imperfectos. No te lo pierdas, porque sé que va a ser de mucha bendición ese tema. Bendiciones.